Imagínate despertar mañana y que el mundo entero hable alemán, que los mapas se vean completamente distintos, que lo que conoces como historia sea básicamente propaganda. Eso estuvo a punto de pasar, y hoy te voy a contar exactamente cómo sería ese mundo. Esto no es una película de Netflix ni un videojuego de ciencia ficción. Es una pregunta histórica que los mejores historiadores del planeta se han tomado muy en serio, porque la Segunda Guerra Mundial no estuvo tan decidida como nos enseñaron en el colegio. Hubo momentos específicos, concretos, en que la historia pudo haber tomado otro camino, y ese camino daba bastante miedo. Antes de seguir, fíjate en algo que casi nadie menciona cuando habla de este tema. En 1942, Alemania controlaba más territorio que ningún imperio en la historia de Europa, más que Napoleón, más que los romanos, y todavía no habían perdido una batalla decisiva. O sea, en ese momento, si tú eras apostador, apostabas por Hitler. Bien, imagina que los nazis ganan. ¿Qué pasa primero? Europa desaparece como la conocemos. Francia, Polonia, Holanda, Bélgica, todo eso se convierte en provincias alemanas o en estados títere controlados desde Berlín. El Reino Unido probablemente firma una paz humillante y cede sus colonias. Y Estados Unidos, sin el impulso de salvar a Europa, se queda mirando desde afuera durante años más. El plan nazi para Europa tenía nombre propio. Se llamaba el General Plan Ost, y básicamente consistía en deportar o eliminar a más de 30 millones de personas de Europa del Este para que los alemanes pudieran colonizar esas tierras. Era el sueño más oscuro hecho política de Estado. Y aquí viene lo que muy poca gente sabe, y que a mí me parece absolutamente perturbador. Los nazis ya tenían diseñada la nueva capital del mundo. No era Berlín, era una ciudad que iba a llamarse Germania. Adolf Hitler y su arquitecto Albert Speer tenían planos concretos, maquetas físicas, presupuestos. Una ciudad con una cúpula tan grande que generaría sus propias nubes por dentro. Hablamos de una estructura de 16 veces el tamaño de la cúpula de San Pedro en Roma. O sea, esto no era fantasía de borracho. Era un proyecto real con fecha de entrega. Ahora el dato que de verdad te va a hacer pensar. Si los nazis hubieran ganado, probablemente ya tendríamos viajes espaciales desde los años 60. Suena raro, ¿verdad? Pero los científicos alemanes como Wernher von Braun, que diseñaron los cohetes V2, eran los más avanzados del planeta. En un mundo nazi, esa tecnología no se comparte con nadie. Se usa para dominar, no para explorar. Y aquí entra mi opinión personal. Creo que ese es uno de los puntos más aterradores de todo esto. No solo el horror humano, que eso es obvio, sino que el progreso científico habría quedado secuestrado al servicio del control, la ciencia al servicio del miedo. Oye, si llegaste hasta aquí, es porque este tipo de preguntas te mueven algo por dentro. Eso mismo hace el canal El Porqué del Mundo. Si no lo sigues todavía, este es el momento, porque hay más videos como este, esperándote. Volvamos al mundo nazi. ¿Qué pasa con la tecnología, la cultura, la gente normal? La cultura habría sido esterilizada. Nada de jazz, nada de arte moderno, nada de literatura que cuestionara al Estado. Lo que no fuera alemán o no glorificara al régimen, desaparecía. Las universidades enseñarían pseudociencia racial como si fuera biología real, y las nuevas generaciones crecerían creyendo que eso era la verdad. En Latinoamérica, que es donde vivimos muchos de los que estamos viendo esto, la cosa tampoco era bonita. Había simpatizantes nazis en Argentina, Brasil, Chile y otros países. Con una Alemania victoriosa, esos movimientos habrían tenido respaldo real. No es descabellado imaginar gobiernos aliados al Reich en el sur del continente. Y Estados Unidos. Ojo con esto. En la década de 1930, había un movimiento nazi americano bastante activo. El German American Bund llegó a llenar el Madison Square Garden en Nueva York en 1939. Con una Alemania dominante en Europa, ese movimiento habría tomado otra dimensión. Pero aquí está la parte que más me hace pensar a mí personalmente. ¿El régimen nazi habría durado para siempre? La respuesta honesta es no. Y los propios historiadores lo dicen. Los imperios construidos sobre el terror tienen una fecha de caducidad. Las contradicciones internas del nazismo, la economía de guerra que no puede sostenerse en tiempos de paz y las luchas de poder entre las distintas facciones del partido. Todo eso apuntaba a una implosión, tarde o temprano. La pregunta real no es si hubieran durado para siempre.
La pregunta es, ¿cuánto daño habrían hecho antes de caer? ¿Recuerdas que al principio te dije que la guerra no estuvo tan decidida como nos contaron? Bueno, aquí está la respuesta. Hubo 3 momentos concretos en que todo pudo cambiar. 1. La batalla de Dunkerque, en mayo de 1940. Hitler frenó a sus tanques y permitió que más de 300.000 soldados aliados escaparan por el mar. Nadie sabe exactamente por qué. Si no los deja escapar, Inglaterra probablemente cae. 2. La Operación Barbarroja en junio de 1941. La invasión de la Unión Soviética fue el error más colosal de la historia militar moderna. Abrir un segundo frente contra el país más grande del mundo, con el invierno ruso esperando, fue suicida. 3. El ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1941. Ese evento metió a Estados Unidos en la guerra. Sin él, los americanos tal vez nunca entran al conflicto europeo. 3 errores, 3 momentos. Y el mundo que conocemos hoy existe porque esos 3 errores ocurrieron. Y mira, al final de todo esto, lo que me queda a mí no es solo el horror del escenario alternativo, es algo más incómodo todavía. El mundo en que vivimos no es el resultado inevitable de que el bien siempre gana. Es el resultado de errores del enemigo, de decisiones tomadas en segundos, de clima, de logística, de suerte. La historia no tiene guión. No hay garantía de que las cosas terminen bien. Y creo que eso es lo más importante que podemos sacar de esta pregunta. No para asustarnos, sino para entender que el mundo que tenemos se puede perder mucho más fácil de lo que pensamos. Y también se puede mejorar mucho más de lo que creemos. Si esta pregunta te dejó pensando, tengo una tarea para ti. No te pido nada raro. Solo quiero que vayas a los comentarios de El Porqué del Mundo y me escribas cuál crees tú que fue el momento más determinante de la Segunda Guerra Mundial, el que crees que cambió todo. Porque hay respuestas que me han dado en otros videos que me han hecho cambiar completamente mi manera de ver las cosas. Y a lo mejor la tuya hace lo mismo.